Vamos a buscar su palabra. Que Dios nos bendiga. Vamos a buscar la palabra de Dios entonces para nuestras vidas en Mateo capítulo 23. Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 23. Allí vamos a encontrar la palabra de Dios para nuestras vidas en esta tarde. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Dios es bueno, es fiel y en esta tarde tiene palabra de bendición para cada uno de nosotros. Primeramente para mi vida, para mi alma, ya me ha bendecido la palabra. Vamos a dar lectura a este capítulo. Amén. Vamos a dar lectura a este capítulo. Vamos a extraer lo principal, pero vamos a leerlo en el nombre del Señor. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorráis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso
y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre la generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, que Dios nos bendiga. Oramos un momento por su palabra. Padre bendito, en esta hora hemos leído, mi Dios, tu palabra. Aquí en este libro, mi Dios, un capítulo, Padre, en el cual usted nos bendice, en el cual usted nos dará, mi Dios, bendición. Gracias, Padre, porque a cada uno, mi Dios, nos entregarás una pequeña porción o a lo mejor algo tan maravilloso. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, tus hijas quienes están conectados. Ahora permítenos, mi Dios, entrar en ella y poder así ser alimentados. Bendecidos, mi Dios, por ella. Te pedimos que bendigas también a quien ha de escuchar, mi Dios, esta predicación en el futuro, para que usted también les sea de bendición. Gracias, muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos, te agradecemos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Tomen un momento sus asientos. Dios nos bendiga por medio de lo que hemos leído. Ciertamente una lectura un poco extensa, ya que es un capítulo entero. Pero hay muchas cosas importantes aquí dentro de esta lectura, aunque ciertamente en un contexto histórico está, ¿no es cierto?, dirigido explícitamente a un grupo de personas, ¿no es cierto?, de Israel de ese tiempo. Ya habla, ¿no es cierto?, de los escribas y los fariseos, ya. ¿Quiénes eran ellos? Los escribas eran intelectuales, ya, que se ocupaban, ¿no es cierto?, de algunas labores como si fueran secretarios. Los fariseos, ¿no es cierto?, conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. En ese tiempo, ¿no es cierto?, había muy poco texto escrito, ¿ya? Y casi todo era compartido en forma oral. Es decir, pasaba de generación en generación. El abuelo le hablaba a el papá, y el papá le hablaba a su hijo, y después a su nieto, y todo era generacional. Y ellos se encargaban, ¿no es cierto?, de dar a conocer lo que había sucedido, ¿no es cierto?, en los libros, por ejemplo, más antiguos.
Y también, ¿no es cierto?, estaban por otro lado quienes eran los fariseos, ¿no es cierto?, y eran un movimiento político, social y religioso. ¿Qué hacían ellos? Eran como una escuela de pensamiento. Así como nosotros hemos oído hablar de Platón, de muchos de esos pensadores, ¿no es cierto? Así eran los fariseos. Pero eran un grupo de personas, ¿no es cierto?, que eh, eran muy religiosos, muy religiosos. Y entre ellos, ¿no es cierto?, hablaban mucho de la palabra y de la ley, pero ¿qué hacían? Hacían muy poco. O sea, tenían todo el conocimiento de la palabra, de la ley, de lo que había sucedido, pero a la práctica no hacían mucho, casi nada. Por eso que aquí la palabra dice, ¿no es cierto?, que habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Jesús, ¿no es cierto?, ya se estaba casi ya acercando, ¿no es cierto?, a el tiempo que iba a ser entregado. Y en sus predicaciones, ¿no es cierto?, se encontró con este grupo de personas, ¿no es cierto?, escribas y fariseos, que sabían mucho de la ley, mucho de la palabra, pero en sí, en su práctica, no eran nada efectivos. Y le hablaba, ¿no es cierto?, Jesús, y les hacía referencia a la cátedra, ¿no es cierto?, a los discursos que Moisés entregó, ¿no es cierto?, a el pueblo de Israel en ese tiempo. Entregó muchos mensajes importantes, Moisés, mensajes que Dios mismo le entregó, y ellos, ¿no es cierto?, recibieron todo este mensaje. Y les recomendaba que hagan, ¿no es cierto?, que guarden eh, todo lo que los fariseos y escribas enseñaban, pero más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso era el problema, ¿no es cierto?, de este grupo de personas en ese tiempo, de que conocían, ¿no es cierto?, tenían todo en su mente, toda la palabra, pero y más encima ellos inventaban otras reglas, si se puede decir, eh, inventaban, ¿no es cierto?, otras cosas que hoy día, ¿no es cierto?, se conoce también como la cábala, ¿ya? Es como otros sacados de la Biblia, pero le agregan otras cosas más, así como sucedió, ¿no es cierto?, con lo que es el libro del Mormón. Pero ellos, ¿no es cierto?, decían mucho, oraban, ¿no es cierto?, hablaban muy elocuentemente, pero en realidad no hacían la palabra. Y por eso Jesús, ¿no es cierto?, tomó esa instancia para darles lectura, ¿no es cierto?, y enseñarles todo esto que hemos leído de lo que ellos decían, pero no lo hacían. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Que era lo que hacían entonces, es que colocaban reglas, ¿no es cierto?, muy pesadas de hacer, pero difíciles de llevar. O buscaban una parte, ¿no es cierto?, de la Biblia en la cual, ¿no es cierto?, se prohibía algo y además le agregaban otra cosa, otro precepto más, otra información más. Pero ellos colocaban cargas pesadas sobre las personas. Le decían, tú no puedes hacer esto. Pero ellos solamente lo decían de boca. Y ellos no cumplían con la palabra, no cumplían con lo que Dios les mandaba. Y colocaban, ¿no es cierto?, mucho peso sobre las personas. Les decían, ¿no es cierto?, le prohibían cosas que ni ellos mismos podían cumplir, que ni ellos mismos podían hacer. Porque dice, ni con un dedo quieren moverlas. No hacían nada para ayudar a las personas. Les decían, ¿no es cierto?, por ejemplo, que deben arrepentirse, ¿no es cierto?, pero no les mostraban a las personas cómo debían llevar una vida conforme a la palabra, por ejemplo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos.
ellos hacían cosas, o sea, hacían cosas, obras, para ser vistos. Ellos se mostraban. Si daban, por ejemplo, dinero a una persona, lo decían y lo mostraban. Mostraban las obras que hacían por las demás personas. Y dice aquí, ¿no es cierto?, que ensanchan, o sea, que ellos tienen en su vestimenta, aquí ya dice filacterías, es decir, son trenzas, ¿no es cierto? Ellos en sus extremos de sus vestidos, si se puede decir, de sus trajes, tienen por costumbre hacer trenzas, ¿ya? Y esas trenzas simbolizan algo. Y creo que según la cantidad de años de experiencia, o de sabiduría, o de rango, se iban agregando más nudos. Entonces, por eso iban ensanchando, ¿no es cierto?, sus trenzas. Esas son las filacterías. Y cuanto más ancha, ¿no es cierto?, se decía, tienen más conocimiento, más sabiduría. O sea, hacían cosas para ser vistos. Hacían cosas para la vista de las demás personas. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, o sea, maestro. O sea, hacían cosas para ser vistos, para que sean reconocidos. Amén. Nos bendiga y nos ayude el Señor a nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros podamos, ¿no es cierto?, ciertamente no tener nada que ver, ¿no es cierto?, con esto que se está dando lectura, ¿no es cierto?, en relación a los fariseos y a los escribas, sino que seamos cada uno de nosotros mansos y humildes, ¿no es cierto?, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de proceder con las demás personas. Ciertamente nosotros podemos bendecir a nuestros hermanos, pero no es necesario, ¿no es cierto?, estar diciendo, yo bendecí, ¿no es cierto?, o yo di esto para tal persona. No, eso no es necesario. Dios conoce nuestras obras y lo que hacemos y qué es lo que podemos realizar, ¿no es cierto?, tanto por la obra de Dios como, ¿no es cierto?, por cada uno de nuestros hermanos quienes están a nuestro alrededor. Y les dice, ¿no es cierto?, Jesús, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Todos nosotros ciertamente somos hermanos. De la misma forma, ¿no es cierto?, nos amamos el uno al otro y nos consideramos, ¿no es cierto?, como iguales. No es necesario, ¿no es cierto?, estar buscando, ¿no es cierto?, algún rango, ¿no es cierto?, o algo que nos pueda decir, somos de mayor categoría o somos diferentes, sino que solamente maestro, quien era para ellos y quien es para nosotros, Cristo. Él es quien nos enseña. Como se dice por allí, nosotros simplemente somos quienes repetimos muchas veces lo que aprendemos de otros maestros. Amén. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido a través de muchos estudios de nuestro pastor, por ejemplo, quien nos enseñó, ¿no es cierto?, siempre se realizaban, ¿no es cierto?, estudios en la Biblia cuando éramos en modo presencial. Siempre teníamos, ¿no es cierto?, batallones evangelísticos y siempre hay quien, ¿no es cierto?, nos enseña. Pero aquí la palabra también nos dice que ¿quién es maestro o quién es nuestro rabí? Jesucristo, Cristo. Amén. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Ciertamente tenemos padres terrenales. Yo soy papá, un pastor, ¿no es cierto?, el papá, nuestro hermano Jaime, los varones, ¿no es cierto?, de allí del hogar son papá. Amén. Pero aquí dice, ¿no es cierto?, no llaméis Padre vuestro, ¿no es cierto?, a nadie en la tierra. Nuestro Padre, ¿quién es? Dios. Dios que está en los cielos. Él es nuestro Padre. Amén. Él es a quien nosotros también debemos, ¿no es cierto?, nuestra vida. Porque dentro de nosotros está ese espíritu de vida que Dios entregó para cada uno de nosotros. Por eso existimos, por eso nos podemos ver y Él nos ha dado, ¿no es cierto?, esta vida. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Si alguien quiere ser llamado, ¿no es cierto?, o decir, yo soy el mayor en la congregación, ¿qué tiene que hacer primero? Ser el siervo, ¿no es cierto?, de todos. Servir, agradar, estar atento, ¿no es cierto?, a las necesidades, de poder bendecir, del poder suplir quizás hasta la más mínima necesidad en cualquier aspecto. Amén. Nos bendiga el Señor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aquí no habla de humillación así como esclavitud o denigrar a alguien. No. Habla de humillación, ¿no es cierto?, en símbolo de humildad. El ser humilde. Amén. Porque el que se enaltece, el que se quiera enaltecer a sí mismo, dice aquí que será humillado. Así que es mejor para nosotros, para mí, para usted, ¿no es cierto?, el ser una persona humilde. Amén. Tampoco es símbolo, ¿no es cierto?, de pobreza, ¿no es cierto?, el ser humilde, sino que es el sentimiento, ¿no es cierto?, la forma de ser, ¿no es cierto?, que nace de nuestro interior en forma humilde. Amén. Nos bendiga el Señor. Y después, ¿no es cierto?, hay una serie, ¿no es cierto?, de llamados de atención. Aquí en mi Biblia está en signos de exclamación. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O sea, Jesús, ¿no es cierto?, lo podemos imaginar que allí eleva la voz, ¿no es cierto?, para llamar atención, decirle, ¿no es cierto?, a ese grupo de personas, todas estas cosas que hemos leído, que no son cosas que agraden a Dios. Amén. Dice en primer parte, ¿no es cierto?, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Amén. O sea, ellos con sus leyes ciertamente prohibían cosas, es decir, no dejaban que las personas pasen, ¿no es cierto?, más allá. Evitaban, ¿no es cierto?, que las personas crezcan espiritualmente, sino que solamente hablaban lo necesario en cuanto a la ley. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Es decir, prohibían, ¿no es cierto?, a través de la palabra, que alguien crezca tanto en conocimiento como también, ¿no es cierto?, en la vida espiritual. Amén. Nosotros ciertamente estamos aquí, hermanos, nuestro pastor, nuestra pastora, ciertamente, y hermanos con mayor, si se puede decir, tiempo en el Evangelio, estamos aquí para bendecir, ¿no es cierto?, a las almas nuevas. Amén. Estamos para permitir que las personas lleguen a Jesucristo, no para impedir, no para que las personas choquen con reglas, si se puede decir, humanas o inventadas. Amén. Sino que nosotros hablamos la palabra justamente, ¿no es cierto?, como está escrita. Amén. Acá, por ejemplo, tenemos a nuestra hermana Mireia, nuestra hermana Alicia, ¿no es cierto?, quienes ya hace un tiempo, meses, ¿no es cierto?, casi ya más de un año también, si se puede decir, son los más nuevos aquí. Mi hermana Janet nos decía, ¿no es cierto?, que ella siempre ha conocido, ¿no es cierto?, del Evangelio hace muchos años atrás, pero a ella, ¿qué le faltaba? Esto, el congregarse, el decir, yo me reúno para alabar al Señor, para alabar a Dios, si se puede decir, pertenecer a un grupo, ¿no es cierto?, o en este caso una congregación, y tener un tiempo alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y nosotros estamos aquí para eso, para bendecir sus vidas, para que ellos puedan alimentarse y crecer. Bendito sea el Señor. También, ¿no es cierto?, les llama allí la atención en donde ellos, si hacían algún tipo de juramento, ¿no es cierto?, les decía que se juran por el templo o juran por una ofrenda, ¿no es cierto? Allí ellos también
llamaban la atención a las personas. Pero una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, que se habla aquí es que les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, ¿ya? Aquí está diciendo, no es que haya que dejar de diezmar o de entregar primicia o de hacer, como decimos nosotros, beneficios o actividades sociales, sino que lo más importante, ¿no es cierto?, de la ley no son tanto las leyes, sino que era hacer la justicia, la misericordia y la fe. Esas tres cosas es también para nosotros. Amén. Que nosotros podemos hacer muchas cosas en cuanto a la iglesia, a cuanto a congregación, ¿no es cierto? Ciertamente realizamos trabajos espirituales, también realizábamos, ¿no es cierto?, tiempos atrás, ¿no es cierto?, muchos beneficios. ¿Cuál era el beneficio que más queríamos nosotros? Antes era cuando hacíamos curantos, por ejemplo, en el sur, eran las ventas más grandes que realizábamos para un trabajo específico, para el comedor, para la iglesia, para los baños. Hacíamos muchas actividades, campañas, ¿no es cierto?, estudios bíblicos, cantares, todo eso, ¿no es cierto?, son trabajos espirituales que nosotros como congregación realizamos. Pero además de eso, ¿no es cierto?, Dios también nos dice que debemos hacer justicia, misericordia y también tener muy presente la fe. Que son cosas, ¿no es cierto?, que llenan el alma de las personas, son cosas que nos llenan a nosotros. Cuando hacemos justicia, por ejemplo, vemos algo que podemos hacer por otra persona, ciertamente eso es hacer misericordia. Cuando estamos, ¿no es cierto?, en alguna complicación, tenemos fe, ¿no es cierto?, oramos y Dios nos bendice. Entonces, el poder, ¿no es cierto?, realizar y buscar más las cosas espirituales es algo muy esencial e importante para cada uno de nosotros. El poder tener la confianza en Dios, el hacer misericordia por las demás personas, el hacer las cosas, ¿no es cierto?, con justicia. Amén. Esas cosas son las que a nosotros nos bendicen, nos llena nuestro corazón. Y aunque no es algo, ¿no es cierto?, tan ostentoso visto a las personas, ¿no es cierto?, a los ojos de las demás personas, pero para nosotros ciertamente es algo que Dios, ¿no es cierto?, le agrada mucho más. Y allí, ¿no es cierto?, también les dice que todas las cosas que ellos hacen en relación, ¿no es cierto?, a que tergiversan, ¿no es cierto?, tanto la palabra de Dios para poder, ¿no es cierto?, buscar quizás su propio beneficio, ¿ya? ¿Qué otra cosa también es importante acá? Dice, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Les dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. También les recalca, ¿no es cierto?, en este caso, que es lo primero que debemos cada uno de nosotros limpiar, lo de adentro. Limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, ¿no es cierto?, que nuestra alma y espíritu están en paz con Dios, en paz con las demás personas, antes de limpiarnos, quizá, ¿no es cierto?, o de cambiar nuestro exterior. Amén. Que es más importante, ¿no es cierto?, le da más importancia el Señor Jesucristo a que todo lo que esté aquí adentro de nosotros esté limpio. Que nuestra mente esté limpia, ¿no es cierto?, que no hayan malos pensamientos, que en nuestro corazón, ¿no es cierto?, nazcan buenos sentimientos, tanto para nuestros familiares, ¿no es cierto?, como para las demás personas que están a nuestro alrededor. Que limpiemos. Amén.
primero nosotros, amén, que estemos cada uno de nosotros primeramente limpios en todo, ¿no es cierto?, nuestro ser, para que después, ¿no es cierto?, podamos ir limpiando, ¿no es cierto?, nuestro exterior, amén, para que después nuestras obras, ¿no es cierto?, sean vistas, ¿no es cierto?, con agrado a la vista de las más personas, amén. Porque si nosotros ciertamente tenemos, por ejemplo, decimos malas palabras, si se puede decir, ¿no es cierto?, pero después, ¿no es cierto?, alguien nos escucha orar o bendecir, o nos toca, ¿no es cierto?, hablar en público, y van a decir, oh, esa boca, por ejemplo, no está limpia, pero ¿cómo puede hablar de Dios? Amén. O, por ejemplo, si tenemos malos pensamientos, ¿no es cierto?, ¿cómo de nuestro interior va a poder salir, ¿no es cierto?, buenas palabras? Amén. Si no podemos ciertamente frenar nuestra lengua, ¿cómo nosotros vamos a poder hablar, ¿no es cierto?, de paz o bendecir? Amén. O si tenemos un temperamento, un carácter fuerte, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a ir a tranquilizar, ¿no es cierto?, a otra persona? Amén. Por eso primero nosotros debemos estar en paz con nosotros mismos, estar en paz, ¿no es cierto?, en comunión con Dios, para que después de nuestro interior salga toda la bendición, ¿no es cierto?, que necesitan las demás personas. ¿Por qué? Porque usted y yo, ¿no es cierto?, somos un canal, ¿no es cierto?, de bendición. Dios ciertamente nos va a utilizar como intermediario para que quienes están a nuestro alrededor también sean bendecidos, para que también haya paz. Si usted tiene paz en su interior, los demás también van a sentir esa paz. Bendito es el Señor. ¿Qué más nos entrega la palabra del Señor en esta tarde? También les habla, ¿no es cierto?, a ellos de que en ese tiempo ellos también mataban, ¿no es cierto?, sus antecesores, si se puede decir, sus padres o abuelos, cometieron, ¿no es cierto?, en ese tiempo, en su tiempo, muchas matanzas, ¿no es cierto?, persecuciones. Y ellos eran como que negaban todo ese pasado. Y decían que ellos no eran como sus padres. Pero Jesús allí les recalcaba, ¿no es cierto?, que no iba a ser así, porque ellos mismos después le iban a crucificar a él, a Jesucristo, le iban a matar, ¿no es cierto?, y también iban a perseguir, ¿no es cierto?, a la congregación, a la primera congregación, si se puede decir, a la iglesia primitiva, también los iba a perseguir. Entonces ellos trataban, ¿no es cierto?, allí de decirle a Jesús, ¿no es cierto?, mostrarle a Jesús que ellos eran mejor que sus padres. Y también, ¿no es cierto?, les hablaba allí también, ¿no es cierto?, de que iban a cometer, ¿no es cierto?, ciertas injusticias, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Y por último, ¿no es cierto?, habla, ¿no es cierto?, de lo que iba a suceder en Jerusalén, en el cual, ¿no es cierto?, la misma Jerusalén, ¿no es cierto?, quienes vivían allí, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso es lo que sucedió, ¿no es cierto?, después, en tiempo más, ¿no es cierto?, después que Jesús, ¿no es cierto?, resucitó, después que estuvieron los apóstoles, ¿no es cierto?, allí creando y formando la primera iglesia, iba a suceder todo eso, de que ellos mismos, ¿no es cierto?, iban a matar, ¿no es cierto?, a los primeros apóstoles, y no iban a creer, ¿no es cierto?, a esta predicación que Jesús les traía. No iban a creer, ¿no es cierto?, a que Él era el Mesías, de que Él era la salvación de este mundo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre
del Señor. Amén. Bendito es nuestro Padre Celestial, que a nosotros ciertamente nos ha encomendado el poder predicar, ¿no es cierto?, este Evangelio, el poder hablar, ¿no es cierto?, de las maravillas que Jesucristo hizo y de las maravillas que Jesucristo aún realiza el día de hoy, puesto que ha permitido, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros podamos encontrar en Jesucristo esta salvación, de que podamos tener acceso, ¿no es cierto?, a esta vida eterna, la cual Dios nos permitirá tener si somos fieles hasta el fin, y así, ¿no es cierto?, conocer nuestro futuro, ¿no es cierto?, con Jesucristo. Bendito entonces, dice aquí, el que viene en el nombre del Señor. Amén. Bendito cada uno de nosotros, mis hermanos, que podemos predicar la palabra de Dios. Amén. Y tener en consideración, ¿no es cierto?, que no podemos ciertamente pensar, ¿no es cierto?, de mala forma, no podemos ciertamente cometer errores como en ese tiempo cometían, ¿no es cierto?, los escribas y fariseos, que ellos decían, ¿no es cierto?, conocían mucho de la palabra, pero hacían muy poco. Amén. Hacían muy poco. No hacían las cosas por obra. Amén. Hacían, ¿no es cierto?, algunas cosas, pero no estaban conforme a la palabra de Dios. No estaban conforme a la palabra. ¿Y qué nos pide el Señor a cada uno de nosotros? Es que podamos hacer, ¿no es cierto?, conforme a su palabra. Como los mandamientos, ¿no es cierto?, que Él nos entregó, de amar a Dios, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, y también, ¿no es cierto?, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Eso es lo que Dios a cada uno de nosotros nos pide que cumplamos. Y ciertamente, ¿no es cierto?, se ve que son frases cortas, pero abarcan mucho. Y también, ¿no es cierto?, que nos pide la palabra en esta tarde también para nosotros, que podamos limpiar primeramente nuestro interior, que es más importante que nuestro interior esté bien limpio, en vez que nuestro exterior. Amén. Ciertamente nosotros tenemos que andar presentable, bien vestido, ¿no es cierto? Pero más que nada, ¿no es cierto?, tiene que ver con nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestra alma delante del Señor? ¿Está realmente limpia? ¿Realmente ya estamos esforzándonos para desechar todo lo que a Dios no le agrada? Estamos limpiándonos, nos estamos esforzando, ¿no es cierto?, para entrar, ¿no es cierto?, a la eternidad, a una vida eterna con Dios. Amén. Nos bendiga el Señor a cada uno de nosotros, mis hermanos, primeramente a mi vida, ¿no es cierto?, a mi familia, a cada uno de nosotros, quienes Dios nos permite predicar de la palabra de Dios, y así también podamos cada día esforzarnos en este Evangelio Santo. Que nos pide este Evangelio es que dejemos las cosas del mundo a un lado y busquemos más lo que es de Dios, que pensemos en Dios, que hagamos lo que su palabra dice. Amén. Nos bendiga el Señor. Vamos a orar un momento y dar gracias a Dios por esta su palabra, la cual Dios nos ha entregado en esta tarde. Padre bendito, Dios de amor, gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones. No nos permitas, Señor, ser fariseos, mi Dios, ni escribas, Señor, en la congregación, sino más bien danos un espíritu humilde, Padre, de mansedumbre, para poder hacer misericordia, justicia y también actuar y vivir con mayor fe. Gracias, Padre, por tu amor. Permítenos tener, mi Dios, un alma limpia, un pensamiento y un sentir limpio, el cual nos ayude, mi Dios, para tener, mi Dios, una buena relación tanto con quienes viven con nosotros como quienes están por fuera, por quienes nos miran también,
ten misericordia de nosotros para hacer, Padre, tu voluntad, para hacer lo mejor posible cada día, cada momento. No caer, mi Dios, en ningún mal, en ninguna tentación, para que así, mi Dios, podamos ser buen ejemplo para quienes nos rodean. Gracias, Señor, por tus hijos, tus hijas, quienes están, mi Dios, conectados, y también por quienes recibirán esta tu palabra. La honra y la gloria es para usted y para cada uno de nosotros, tu misericordia. Te pedimos, te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.